Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Si yo les preguntara, hermano, ¿Dios hace acepción de personas? Yo estoy seguro que la mayoría contestaríamos que no. Pero déjame te digo, la Biblia nos enseña que sí. La Biblia enseña todo lo contrario. Por eso le digo la importancia de conocer a Dios, porque Dios sí hace acepción de personas. ¿Cómo, hermano? Ahora va a enseñar una herejía. No, hermano, tú lee la Biblia detenidamente, porque no todos los que hemos nacido en este planeta somos salvos. Y la salvación no es algo que nosotros elijamos, que yo diga, bueno, yo voy a ser salvo. Tú no puedes decir, es que yo soy salvo porque fui más inteligente que los demás. Eso tampoco puede suceder así. Porque ¿quién de vosotros por iniciativa dijo, bueno, yo voy a decidir creer y voy a decidir ser salvo? Hermano, nadie decide. Incluso algunos de nosotros nos cuesta aún caminar con el Señor. Le batallamos algunos para venir el domingo. Espero voy a la iglesia o el día que tengo que servicio para ir y servir a Dios. Incluso nos cuesta levantarnos y empezar a estudiar la Biblia, nos cuesta orar, nos cuesta buscar a Dios. A veces Dios tiene que poner enfermedades en nuestro cuerpo, tiene que poner dificultades para que lo busquemos a Él, porque solamente cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, que las deudas nos están rebasando, nos acordamos, Dios existe. Allá hay una iglesia donde hablan de un Dios de poder, de un Dios que puede levantar al muerto, de un Dios que puede sanar al enfermo, de un Dios que puede levantar. Entonces volvemos a la iglesia y buscamos a Dios, pero es porque nos cuesta. Por eso lo digo, no hay nadie que diga, yo busqué a Dios porque me nació en el corazón. Entonces vemos que si Dios nos dio la salvación, aquí lo leímos, no fue porque nosotros decidamos, sino que Él decidió en nosotros darnos la salvación. Entonces tú y yo estamos hoy en día aquí porque Dios decidió amarnos. Hay otros que a lo mejor tienen mayor virtudes que tú y yo, tienen mejor comportamiento que tú y yo, y Dios aún nos dejó ahí porque no colocó en ellos la fe para creer. Por eso ahorita vamos a estudiar. Por eso dije, hay que estudiar la Biblia, porque cuando uno no la estudia, comete errores y cosas que hacen que en vez de que Dios nos ame, nos dé juicio. Y aún en la iglesia cristiana. Entonces aquí vemos en esta carta a los Efesios que Pablo empieza diciendo en el versículo 1 que leímos, dice cuál era la condición del ser humano, o cuál es la condición del ser humano sin Dios. Y él dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición de una persona que no tiene a Cristo? ¿O cuál era tu condición o mi condición cuando yo no tenía a Cristo? Yo estaba muerto en delitos y pecados, y no estoy hablando de delitos penales, sino de delitos espirituales, porque es un tema teológico el que está hablando aquí Pablo. Entonces era un delito que nosotros violábamos la ley de Dios, violábamos los reglamentos que Dios había establecido. Y entonces dice Pablo, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Y para que el ser humano esté en una condición de muerte, tiene que haber tres elementos que se confabulan entre sí para generar la muerte espiritual de una persona. Y esos tres elementos los encontramos aquí, y hoy vamos a ver cómo podemos vencer los tres elementos. Porque no es fácil vencer los elementos que hacen que el ser humano permanezca en ese estado de muerte, de insensibilidad para con Dios, de insensibilidad para con los demás. Eso es lo que el ser humano vive sin Cristo. Por eso Pablo dice, y Él nos dio vida a vosotros. Fue Dios quien decidió levantarte de ese estado de muerte, hacerte sensible a la voz de Dios, hacerte sensible a su voluntad, y ahora tú puedes estar de pie y decir, yo conozco a Dios, yo siento la presencia de Dios. Porque tú puedes decir, hermano, a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, oye, yo siento la presencia de Dios, y él puede decir, hombre, ese está loco, o de cuál fumó, porque para él lo que tú y yo sentimos cuando alabamos, cuando Dios toca nuestro corazón, para Él es una locura. ¿Por qué? Porque para Él está alejado, está fuera de su control. Entonces dice Pablo, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Pero ¿qué es lo que ocasiona la muerte espiritual del ser humano? Veamos lo que dice el versículo 2, en los cuales
anduviste en otro tiempo? Se está refiriendo a los pecados y a los delitos que veamos que vivíamos o que hacíamos cuando no teníamos a Cristo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo. Como creyentes o como sociedad vivimos en una corriente del mundo, en un sistema que el mundo tiene, y ese es el primer elemento, el mundo. Y no se refiere, hermano, al planeta o a los ríos o a la naturaleza en general. No se está refiriendo a eso, porque tú puedes ir a un lugar donde el ser humano nunca haya estado, hermano, y es totalmente diferente. Ahí no hay maldad, ahí no hay malos deseos, ahí no hay nada de eso. Ahí incluso tu cuerpo se relaja, se descansa en esos lugares donde el ser humano no ha metido la mano. Lo que se está refiriendo es al sistema de ideas, de filosofías que el mundo está poniendo, a ese sistema de pensamientos que parecían buenos, pero que la realidad está llevando al deterioro de la humanidad. Si tú ves, hermano, los valores hoy en día de los seres humanos, ¿cuáles son? Prácticamente todos los valores están desapareciendo. Ya nos estamos volviendo más irracionales incluso que los animales. Actuamos por impulsividad, porque el mundo nos está enseñando y nos está llevando a esa mentalidad, a que lo único que tiene que valer es aquello que yo creo que es bueno. Y recordemos, los valores del mundo tienen, o las ideas del mundo tienen cosas aparentemente buenas. Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el apóstol Juan escribe, y él dice, del versículo 17, ¿qué es lo que debemos de ser como creyentes? ¿Qué es lo que debemos atesorar en nuestra vida o anhelar en nuestra vida? Y el apóstol Juan dice que no améis el mundo. Dice lo que dice ahí en 1 de Juan 2, verso 15. Aleluya. Dice lo que dice, no améis el mundo ni las cosas que hay del mundo. Y luego da una lista. Los deseos de los ojos, que es lo que más mueve a la sociedad. ¿Qué es lo que vemos? Vemos otra mejor que una casa nueva. ¿Qué es lo que vemos? Los lujos, vemos la riqueza, vemos la belleza, vemos cosas que el mundo nos pone enfrente, que son atractivos, pero como dice Juan, pasa. Tu belleza pasa, tu casa, que puedes decir, esta es mi casa, la más bonita, pero va a pasar. Y si no pasa la casa, vas a pasar tú. Y eso todo es perecedero, pero cuando tú pones tu mirada en las cosas de Dios, tú enfocas tu esfuerzo en agradarle a Dios, hermano, eso es eterno. Eso es eterno y es lo que vale la pena. Porque todo lo demás que puedas conseguir, las mansiones, los carros, los lujos, el cuerpo espectacular, todo, y no estoy en contra de que te mantengas bien, todo lo que tú enfoques para el bienestar tuyo, es que cuando yo logre tener eso, ¿recuerdan la mentalidad de un hombre que el mismo Señor Jesús dijo en una parábola? Ese hombre dice que era un hombre que tenía bienes, y un día se levantó en la mañana, como a las 10, 11 de la mañana, no sé en la Biblia para que no lo vayas a leer, y dice que empezó a meditar y dijo, bueno, ¿qué haré? Es que ya tengo muchos bienes, pero yo sé que ya a los 60 no voy a poder trabajar. Y empezó a planear ese tema, haré mis graneros, haré unos más grandes para mi vejez. Y estaba bien, porque es bueno planificar para el futuro. Pero dice la Biblia que cuando ya destruyó y construyó nuevamente los graneros más grandes, en esa noche mi madre le dijo, necio, esta noche vienen por ti y lo que has hecho, lo que has construido, todos esos graneros, ¿para quién se van a quedar? Y él decía, el que no hace un tesoro para con Dios, viene la polilla, viene por él y corrompe. Entonces, una de las cosas que podemos tener en mente es que como creyentes, como hijos de Dios, es bueno anhelar superarnos, pero no poner nuestro empeño, nuestras fuerzas solamente en lo terrenal. Por eso Juan dice,
no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque esas son pasajeras. Entonces, si nosotros queremos poder ser verdaderamente hombres de Dios, tenemos que empezar a vencer ese enemigo, que es el mundo o el sistema de pensamiento que el ser humano tiene, el sistema de ideas corrompidas que hacen creer que es lo que necesitamos. Porque hay gente que dice, bueno, si yo alcanzara a tener cierta riqueza, si yo construyera una empresa, si yo hiciera esto, hermano, es una mentira. Tú puedes preguntarle a los hombres más ricos que han alcanzado lo mejor de lo mejor, y te vas a dar cuenta que siempre va a haber algo que les hace falta. Incluso hubo un hombre muy rico, muy sabio, el cual dice la Biblia que él pudo tener todo lo que sus deseos quisieron, lo que su alma anheló. Uno puede leer el libro de Eclesiastés, y él dice: yo todo lo que quise, yo lo conseguí. Tuve riqueza, tuve bienes, tuve poder, tuve mujeres, tuve todo. Pero termina diciendo el libro de Eclesiastés: esto es todo del hombre, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Dios, porque eso es todo del hombre. Salomón le decía: yo pude conseguir todo lo que quise, disfruté de los placeres que cualquier ser humano pudo tener. Era un hombre muy sabio, muy inteligente, pero aún a pesar de todo eso, termina diciendo: todo lo que el hombre necesita es apartarse del mal y tener el temor de Dios en su corazón. Entonces, si queremos nosotros permanecer de pie, estar vivos delante de pie, es vencer el primer enemigo que tenemos, que es el mundo. El mundo, ese mundo pecador, ese mundo perverso que aparentemente es bueno, pero que lleva a que el ser humano pierda de vista lo más importante. El otro enemigo que tenemos dice: con la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el otro enemigo, el príncipe de la potestad del aire. En otras porciones, en otras partes de la Biblia dice: el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, ¿a qué se refiere? A Satanás. Satanás es el que dirige. Satanás es el que organiza a la sociedad, al mundo. Aunque tú no lo veas, todo el sistema político, todo el sistema de pensamientos del ser humano, ¿quién nos está coordinando? Es Satanás. Él le está diciendo a los seres humanos: haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá. Él no te puede obligar. Es como el que consume la Coca-Cola. Uno no puede decir: no, es que la Coca-Cola yo la consumo porque el inventor de la Coca-Cola decidió forzar a los seres humanos a consumirla. ¿Verdad que no? Es una bebida, y le puso un sabor maravilloso, le pone hielito, le pone bien frío en un vasito de vidrio, hermano, y es hermoso consumirla. Pero empieza a consumirla, y eso te va a destruir tu cuerpo. Y uno puede decir: no, es que la Coca-Cola me obligaron a tomar. ¿A quién me han obligado a tomar Coca-Cola? Hermano, desde chiquito. Ya le empiezan a pedir lo mismo el alcohol, y así podemos mencionar un sinfín de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el príncipe de este mundo o Satanás? Él simplemente dirige y coordina las ideas, los pensamientos y la forma de vida para que el ser humano caiga en ese juego. Entonces, esos enemigos que es el mundo y que es Satanás, ellos se unen con un solo propósito de llevar al ser humano a la destrucción, porque esa es la finalidad que lleva. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como creyentes, entender primero esos principios. Que lo que estamos viviendo no es fácil, porque tenemos tres enemigos que trabajan en unidad. Uno es el mundo y otro es Satanás, que están coordinados para destruirnos. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer al enemigo? La Biblia es clara. Por ejemplo, aquí mismo en la carta a los Efesios 6, si tú lees del versículo 10 y 12 al 12, y si lees Santiago 4, fíjate lo que dice la palabra de Dios, cómo podemos vencer al enemigo. Allí en Efesios 6, verso 10, Pablo decía que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios? Ese poder que ahora opera en nosotros. Recordemos, como creyentes, hermanos, no estamos como el pueblo de Israel. Tenemos un
más alto que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía profetas que Dios de vez en cuando los visitaba y les hablaba lo que el pueblo tenía que oír. Pero hoy en día tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es la fuerza de Dios operando en nuestra vida. El problema es que a veces no echamos mano de esa fuerza, porque nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, la tenemos fracturada. Yo te digo, muchas veces nos cuesta levantarnos a escudriñar la palabra de Dios. Nos cuesta levantarnos y decir, Señor, hoy voy a orar, aunque no tenga ganas de orar. Porque a veces los problemas, las cosas, el cansancio nos quitan el deseo de orar, cuando le digo que debe ser el alimento de nuestra vida. Entonces, ahí en Efesios 6, verso 10, ¿qué dice? Además, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. O sea, lo que dice el apóstol Pablo. O sea, si tú quieres vencer al segundo enemigo, que es Satanás, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fortalecerte en el Señor. Alimentarte de la palabra, alimentarte de la oración. Recordemos, Jesús dijo a uno de sus discípulos, cuando nos dijo, mira, ustedes quédense aquí orando mientras yo voy y oro un poquito más adelante. Y dice la Biblia que cuando volvió se encontró durmiendo, porque sus ojos se cansaban de sueño, a lo mejor habían tenido una larga caminata y estaban cansados. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Pues no puedes orar ni siquiera una hora conmigo. Y le dijo, orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, si tú quieres vencer a Satanás, no es que andes ungiendo a perder aceitito, voy a orar, voy a hacer y voy a aprender. No, hermano, vístete de la armadura de Dios, fortalécete del Señor. O como dice Santiago, humillados bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Allá en Santiago 4, fíjate lo que dice el versículo 7. Si tú quieres ser un cristiano vencedor, no tienes que andar correteando a Satanás, no tienes que ir a hacer lo que algunos dicen por ahí hace algún tiempo atrás. Unos pastores de Estados Unidos iban a venir aquí a la Ciudad de México y me dicen, hermanos, que vamos a ir a México porque vamos a ir a un lugar ahí, le mencionó, se me fue el nombre, donde están las pirámides y cosas ahí, que porque era el centro satánico que iban a venir a atar a Satanás. Hermano, ¿cuánto tiempo puede durar el diablo atado por poderes humanos? Podemos llegar y reprender a Satanás. Podemos llegar a un lugar y decir, diablo mentiroso, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y el diablo se puede ir, pero ¿por cuánto tiempo? Porque la única vez que yo he visto que el diablo puede estar atado es en donde dice Apocalipsis, que un ángel del Señor desciende con la llave del abismo y ata a Satanás o al acusador por 1000 años. Pero es un ángel de Dios. Tú y yo, que somos hombres comunes, mortales, pecadores, sujetos a pasiones desordenadas, como dice la palabra de Dios, ¿crees que podemos atar al diablo por mucho tiempo? Lo podemos echar fuera. Es más, algunos dicen su propio cuerpo lo puede echar fuera. El diablo le dice, haz esto, haz aquello, entonces lo que sí podemos hacer es, dice Santiago 4, que lo tiene versos 7 y 8. Someteos a Dios, resistid al diablo y librad de vosotros. Aceptad a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Aleluya. Dice lo que dice. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercados a Dios y Él se acercará de vosotros. Limpiar las manos, ¿verdad? Y vosotros, los de doble ánimo, purificados en corazón. Aleluya. O sea, eso es lo que tú y yo podemos hacer. No podemos andar correteando a Satanás. No podemos andarle diciendo al diablo, mira, diablo mentiroso. No, lo que tienes que hacer es resistir. Cuando viene un ofrecimiento, o cuando te levantas un día que tienes que levantarte para ir al servicio, o cuando te levantas y ganas de leer la Biblia, lo que tienes que hacer es resistir a esa tentación. Es decir, no, ahora mi prioridad tiene que ser mi relación con Dios. Mi prioridad tiene que ser es estar bien con Dios. Porque suele pasar, hermano, que el ser humano le damos prioridades a tantas cosas
y queremos que el diablo no nos haga la batalla. Me recuerdo hace un tiempo, si está todo un hermano, que hermano, vengo a orar por algo, un problema familiar que tenemos, porque queremos que el enemigo nos deje. Y le digo, hermano, venga a la iglesia. ¿A qué oramos? ¿Y sabe qué digo? Es que tenemos que ir a Chuta el domingo porque es día familiar. No está mal, hermano, el río. No está mal tener un rato de diversión. El problema es que lo estamos haciendo en el tiempo donde deberíamos de venir a adorar a Dios. Pero queríamos que alguien viniera y reprendiera al diablo. El problema es por cuánto tiempo yo puedo sacar a Satanás de un hogar. Podemos orar por un enfermo por cuánto tiempo. Porque lo único que sí podemos hacer es resistir a los ofrecimientos que el diablo, lo que sí podemos hacer es fortalecernos con el alimento o con la palabra que Dios tiene, para que cuando el diablo venga y tire su dardo a nuestra vida, no pueda progresar. Es como cuando tú estás bien alimentado, estás bien físicamente, hermano. Puede venir una enfermedad, puede venir un problema físico, y a lo mejor tu cuerpo se trastabilla un poquito, pero rápido te recuperas porque el cuerpo tiene defensas. Pero cuando tus defensas están bajas, ¿por qué crees que los que tienen una enfermedad que se llama SIDA, hermano, cualquier fiebre, cualquier gripa, los derrumba? Porque ese problema o esa enfermedad, ¿qué es lo que hace? Debilita las defensas del ser humano. Su cuerpo está indefenso, entonces cualquier viento contrario lo que hace los tumba o los mata incluso. Y es lo mismo en la vida espiritual. Cuando alguien no se alimenta, no se fortalece del poder de Dios, hermano, viene Satanás y basta que venga un diablito así pequeño y el hermanito ya anda todo de ella atormentado y no haya que hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo pudo más que él. No se fortaleció, no levantó sus defensas, no estuvo preparado en oración, no estuvo preparado por la palabra de Dios, y viene el diablo y lo derrumba, lo guía para donde quiera. Entonces ese es el problema que muchos creyentes tienen, y ese es el problema que teníamos antes de conocer a Dios, que el mundo y que Satanás estaban unidos y nos llevaban por donde ellos querían. Por eso no podíamos levantarnos de esa condición. El otro enemigo que tenemos como creyentes, ¿cuál es? Dice el mundo, el príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿cuál es el otro enemigo? Que se une al mundo, que se une a Satanás, la carne. Y ese es el problema, hermano, que al diablo lo podemos resistir, al mundo lo podemos resistir, pero a la carne, como yo te dije, si tú puedes ir a un lugar totalmente alejado de la humanidad y allí hayas paz, hayas tranquilidad, pero aún en estos lugares donde todo es paz, todo es tranquilidad, hay un enemigo que no podemos escapar de él, que no le podemos esconder, que es la carne. Ahora bien, esta traducción está un poquito fuera de cómo traducida cuando se refiere a la carne, porque cuando uno oye la palabra carne, se cometen herejías y errores, hermano, que hacen que el ser humano se salga de la realidad. Si tú vas allá a la historia, los siglos atrás, hubo los famosos monjes. Ellos cuando oyeron esa palabra, la carne, ellos empezaron a golpear o a matar su cuerpo, se fueron al desierto, se ponían cinturones de púas y eso para maltratar la carne, porque esa es la idea que se viene, incluso en la iglesia evangélica. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, voy a sacrificar mi carne, voy a ayunar para castigar mi carne. Y esa es una herejía, es un error. Que tú digas, voy a ayunar o voy a ponerme en la noche a orar para castigar mi carne. Porque el cuerpo en sí no es malo. El cuerpo no es malo. Porque el cuerpo, así como yo lo puedo usar, más este micrófono, ahorita lo estamos usando para predicar la palabra, cantar alabanzas. Pero si lo cambias de local, lo van a usar para hacer cualquier cosa, cantar cantos, hacer apología del delito, de la inmoralidad y todo eso. Y uno pide, el micrófono es malo, ¿verdad que no? Fue el uso que se le está dando. Es lo mismo del cuerpo. Yo mi cuerpo, hermano, lo puedo usar para honrar a Dios, para predicar la palabra, para exaltar el nombre de Dios, para llevar el mensaje al necesitado, para hacer todo aquello
lo malo, para matar, para robar, para mentir. Entonces cuando vemos la palabra carne y no tenemos un pleno conocimiento a lo que se está refiriendo, es cuando se cometen herejías. Y personas dicen, no, es que el apóstol Pablo dice que debemos golpear nuestra carne. Y ahí estamos, hermanitos, vamos a ayunar, vamos a hacer esto para doblegar nuestra carne. Y no estoy diciendo que no se debe de ayunar, pero tienes que tener un sentido de lo que es el ayuno, qué es lo que le agrada a Dios y para qué lo estás haciendo. Porque el ayunar no es nomás aguantar, es que te voy a aguantar. No es aguantar el hambre, sino tienes que saber qué conlleva el ayuno. Recuerda, el ayuno lo haces para pasar tiempo a solas con Dios, en la presencia de Dios, orar, leer la palabra, alabar a Dios. Que tú digas, ahora no voy a hacer nada más que dedicarle el tiempo a solas entre Dios y yo. Tener esa comunión íntima, personal con Dios, eso es el ayuno. No aguantar el hambre, porque voy a hacer que mi cuerpo se someta porque es esclavo. Entonces, cuando no hay una clara definición de lo que se refiere carne, se cometen errores. Entonces, lo que la Biblia dice aquí, a la carne, se está refiriendo a la idea o al sistema de pensamientos o a lo que está dentro de nosotros. Que Jesús allá en los evangelios dijo que a lo que es la carne, él estaba diciendo a los discípulos que lo que entraba al cuerpo no contaminaba, sino lo que salía del corazón. Lo que hay dentro de ti, que esto realmente hace que los seres humanos hagamos cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, a lo que dice aquí el apóstol Pablo es a lo que albergamos realmente como seres humanos. Y tú lo puedes notar, hermano. ¿Cuántos de los niños que actualmente vemos o que hemos conocido a lo largo de la historia, ha habido alguno que haya tenido a Osama Bin Laden o al peor de los narcotraficantes como maestro para que le enseñe a portarse mal? A ninguno. El niño desde que nace, ¿cuál es su inclinación? Porque, hermano, a los niños tenemos que enseñar a portarse bien. Porque la inclinación de todo hombre es de continuo el mal. El niño desde que nace, él ya sabe lo que es robar. Empieza a crecer y empieza a tener conciencia. Empieza a agarrar y esconder, ¿verdad? Y pasa y se esconde porque ya sabe que eso que tomó sin permiso puede traer consecuencias. Pero ¿quién le enseña qué tiene que hacer? Nadie. ¿Quién le enseña al niño que si hace un berrinche tiene que pegarle a mamá o a papá? ¿Verdad que nadie? O sea, él lo trae dentro de él. Y eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Que los seres humanos tenemos un potencial dentro de nosotros que nos seduce, que nos lleva cautivo. Dice, creo que es en Romanos 7, si no mal me recuerdo, del verso 15 en adelante, Pablo describe más claramente lo que es este enemigo. Fíjense lo que dice ahí en Romanos 7. Creo que es del versículo 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley me toca. De manera que ya no soy yo que nace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra la ley y me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así
No al cuerpo en sí, sino a los elementos que traemos desde que nacemos. Que no los podemos cambiar. ¿O quién de ustedes puede decir, a mí ya no me gusta? Hermano, todos continuamente tenemos ese problema. Entonces, esa situación es la que hace que el ser humano se encuentre, como la Biblia lo dice, muerto, sin esperanza, sin la posibilidad siquiera de anhelar lo bueno, sin la capacidad de tener sensibilidad por lo demás. Y esa es la condición en la que nos encontrábamos todos. Por eso Dios en su misericordia tuvo que intervenir en el ser humano. Y por eso Pablo les dice, primero describe cómo estábamos, cómo esos enemigos nos tenían cubiertos, nos tenían esclavizados. Pero fíjate ya lo que dice el versículo 4. Pero Dios, después de que era todo lo que el ser humano era, cómo estaba esclavizado, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo Dios? Nos amó por su misericordia, nos levantó, nos libró de la carne, nos libró del pecado, nos libró de Satanás, nos libró del mundo por su gran amor y nos dio las herramientas que necesitamos. Ahora bien, como te dije, ya entendimos cómo, si les expliqué cómo vencer al mundo, cómo vencer a Satanás, me faltó explicarles cómo vencer a la carne. Porque la carne no la podemos vencer ningún ser humano así a la buena, ¿verdad? ¿Cómo la podemos vencer? Ahorita ya vamos a seguir al cuarto. Dice ahí en la carta a los Corintios, primero de Corintios 9, versículo 24 al 27. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que de todos se adquiere, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo. Aleluya. O sea, les enseñamos cómo vencer el mundo, vencer la carne, perdón, al diablo. Pero vencer la carne, digo, es más complicado porque eso no podemos escondernos de él. Lo traemos donde nos vayamos, ahí lo traemos. Entonces Pablo dice lo que dice, ¿cómo está el 24? No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren. O sea, todos los seres humanos tenemos algo en común. Tenemos conciencia, tenemos ideas, sabemos que Dios existe, pero la mayoría no tiene claridad de lo que quiere. Un atleta, para poder vencer, aquí Pablo está comparando a un atleta con la vida espiritual. Un atleta, ¿qué es lo que hace? Él tiene claridad de lo que quiere. Ya sea un boxeador, ya sea un corredor, él ya tiene claridad qué es lo que quiere para su vida. Y como dice, bueno, yo quiero el premio, yo quiero ser el primer lugar en la vida o en el deporte que yo estoy implementando. ¿Qué es lo que hace? Se prepara. Un creyente tiene que tener claridad qué es lo que quiere en su vida. Tiene que tener claridad hacia dónde está apuntando su vida. No solamente, pero la iglesia hay que hacer lo que Dios quiera. No, tiene que haber una claridad. En primer lugar, tiene que tener claridad qué es lo que quieres. Tienes que tener, hermano, yo lo he dicho muchas veces, tú quieres que tu hogar funcione, que tu familia funcione, ¿qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que quieres? No, no voy a casar para tener mujer. No, o sea, tienes que saber que si eres hombre te vas a casar, tener una familia, tener un hogar, cuando seas viejo o lleguen los años, no puedes tener algo concreto. No vivir nada más por vivir. Entonces es lo que Pablo decía. Él dice, un atleta, él se prepara, se esfuerza, cuida su alimentación, sabe la rutina que tiene que seguir para poder competir con los demás atletas. Él no se levanta ahora a las 10, ahora a las 11 y hay que hacer lo que Dios quiere. Ya que vaya a ir, me pongo al frente. No, él tiene que tener una claridad en su vida. Entonces uno tiene que tener claridad, tener hábitos y tener
identificado hacia dónde va. Pablo dice, yo no veo ni la derecha ni a la izquierda, sino miro el blanco para lo que fui llamado. Y el martes vamos a estudiar un poco más de esto. Entonces tenemos que tener claridad de lo que queremos. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Sabías que un atleta no come garnachas y eso y aquello? La verdad que no. Él come alimento que le dé la energía, las proteínas y todo aquello que le dé lo que él necesita para poder vencer. Entonces él se cuida de todo, incluso de las bebidas que come. Él todo eso lo clasifica. Y un cristiano muchas veces nos atarregamos, hacemos lo que queremos, vivimos como queremos y queremos que el cuerpo no nos cobre factura. Entonces tiene que tener claridad. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. O sea, Pablo no se acuerda que sea lo que Dios quiere, sino que tenía claridad. Y luego dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Y es lo que te digo, o sea, esto lo siento un poquito más, porque cuando oímos eso, la gente empieza a sacar conclusiones. No, la Biblia dice que tenemos que golpear el cuerpo y golpear su cara. Pero recuerda algo, hermano. La Biblia que dice de tu cuerpo y de mi cuerpo, que este cuerpo que yo tengo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si tú has leído la Biblia, cuando Salomón construyó el templo para Dios, ¿qué fue lo que hizo? Él no le dijo, miren, vayan y traigan un pollo de cartón, vamos a construir una casita aquí y ahí vamos a poner el arca de Dios. ¿Verdad que no? Tú veas la historia en los libros de los reyes, las crónicas, y te das cuenta que cuando Salomón edificó el templo, dice que mandó traer la mejor madera. Él buscó las maderas más elegantes, más especiales, los aromas más hermosos para el holocausto, para el templo de Dios. Buscó lo mejor, usó el mejor oro que había. Entonces, si tú y yo somos el cuerpo o el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que yo tengo que aprender a cuidarlo. Si yo me pongo elegante, si me visto bien, si me echo perfume, si me cuido mi cuerpo, no es por vanagloriarme, es porque sé que este cuerpo es el templo donde mora la presencia de Dios. Y este cuerpo no tengo que maltratarlo en el sentido de lo voy a sacrificar para que se someta a Dios. En Colosenses 2, creo que si no me equivoco, no me recuerdo bien, pero creo que es en Colosenses 2, del verso 20 al 23. Pablo usted lo puede leer un poco más atrás, pero yo nomás voy a leer del 20 al 23, dice lo que dice la Biblia. Colosenses 2, 20 al 23, leerlo, hermano. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los elementos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, el culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aleluya. O sea, todos los sacrificios que tú puedes hacer para decir, yo tengo que golpear mi cuerpo para que se someta a Dios, dice Pablo, no tienen poder contra los deseos de la carne. Hermano, yo conozco gente que ayuna, que ora, que lee la Biblia, pero su cuerpo no lo han, o sea, por sus deseos no lo han sometido a la voluntad de Dios. Basta que venga un amigo que venga un deseo y allá anda el hermanito. Allá anda el hermanito pecando, anda haciendo esto y aquello, y ya acababa de ayunar la semana pasada. Acababa de hacer esto, acababa de hacer aquello. Ahorita hay una familia por ahí que, hermano, ¿dónde nos podemos? Hermano, yo no los puedo recomendar. ¿A qué iglesia los puedo mandar? Si ya sé el comportamiento, porque dice que la semana pasada parece que han amanecido en la borrachera y andan predicando todos los días, andan haciendo un montón de cosas, pero su cuerpo vive en pecado. O sea, hacen obras, hacen sacrificios, hacen esfuerzos humanos creyendo que con eso Dios los va a ayudar a salir de ahí.
Y me preguntaba, hermano, es que queremos acogernos, ¿a dónde nos pueden dar, hermano? Yo no me un problema a un hermano que esté bien. Pero que le digo, oren a Dios y pídale dirección, que Dios lo lleve donde puedan estar, donde puedan crecer, si es realmente lo que quieren. Pero yo sé que no es lo que quieren, lo que ellos anhelan es tener un lugar de decir, bueno, estamos congregándonos, estamos bien, estamos sirviendo a Dios, pero podemos seguir pecando. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, no significa que es darle al cuerpo, es obligarlo a que haga eso. Es que tu cuerpo se someta a la voluntad de Dios. Que cuando venga un pensamiento, cuando venga un deseo de pecar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y estar de rodillas y decirle al Señor, esto lo pongo en tu mano. ¿Y cómo podemos aún facilitarnos más esa batalla contra la carne? Creo que es en la carta a los Romanos 13, versículo 12. Desde el 12 el apóstol Pablo dice que ya el día se acerca, que ya la noche está avanzada, que nos despertemos, que nos alumbre Cristo. Pero dice que es en Romanos 13, verso 12 al 14. La noche está avanzada y desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en locura ni lascivia, no en contiendas ni envidias. Aleluya. O sea, dice Pablo, despiértate que ya el tiempo se está llegando al final. Vístete del poder de Dios. Y luego dice, no proveáis para la carne. O sea que si yo sé, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Que el niño lloró y le mueven la curva, ¿qué es lo que va a soltar? Va a soltar el llanto, ¿verdad? No le muevas porque el niño lloró y va a soltar el llanto. Entonces, si yo sé que en mi cuerpo, en mi interior, tengo problemas que no los puedo sacar de mí, que vienen siendo los malos deseos, las malas palabras, los malos pensamientos que moran dentro de mí, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Yo no puedo estar metiendo en un lugar donde yo sé que puede estar el pecado al rojo vivo. Yo tengo que evitar esos lugares que sé que tarde que temprano puede caer. Puedo llegar a caer en ese lugar. Si yo sé que en esa reunión solamente chistes y cosas vulgares se hablan, hermano, yo no me meto ahí porque tarde que temprano voy a estar haciendo lo mismo. Si yo sé que en ese lugar puede haber tentación, hermano, yo no me meto porque yo puedo, no, es que yo soy fuerte, es que yo sé que puedo vencer. Pero algo es seguro, hermano, en la Biblia hubo un hombre que Dios levantó para que liberara a su pueblo. Y dice que este hombre empezó a coquetear con el pecado. Y la mujer le decía, mira, demuéstrame de dónde proviene tu fuerza, tú revela. Y él le dice, no, mi fuerza viene de eso, mi fuerza viene de acá, mi fuerza viene de allá. Pero tanto fue la insistencia de la vida, hasta que un día dice que Sansón se puso medio triste y le dijo, bueno, si me cortan la cabellera, si me cortan la cabellera, ahí pierdo mi fuerza. Y ahí va a salir, empieza a hacer pipí, se relajó Sansón, se duerme. Y dice que cuando creo que estaba dormido, le dijo a los filisteos, vengan, aquí está, ya está mansito como cordero. Ya le cortaron la cabellera. Sansón se despierta y dice que invocó y quiso volverse fuerte como antes lo hacía, pero ya Dios lo había. Aquel hombre que era el rol de los ministerios, ahora era el esclavo que servía para causar risa. Y ese es el problema. Y a veces uno como creyente se cree, no, hermano, yo soy firme, yo sí, a mí que me pase ahí el ángel de Jehová desnudo, pero el ángel de Satanás desnudo, yo no voy a volver a ver. Hermano, tarde que temprano vas a caer. Porque puede encontrarte en un momento de debilidad. Entonces, lo que Pablo dice aquí en la carta a los Romanos, primero date cuenta que el tiempo que vivimos no es un tiempo para coquetear con el mundo. La noche está avanzada. El final de tu carrera como ser humano está a la puerta, porque ustedes saben que a todos le quedan 200 años. Hermano, yo quiero vivir 300, pero solamente Dios sabe. A lo mejor nomás me ha dado unos 200 y ya. A lo mejor unos 80 más, pero no lo sabemos. Pero cada uno tiene que saber que estamos en una cuenta regresiva. Entonces lo que Pablo dice, la noche está avanzada, despiértate, vístete del Señor, llénate de la armadura de Dios.
y no proveas para la carne, para tus deseos. O sea, no le pongas a tus deseos esas oportunidades que te van a seducir y te van a hacer carne. Porque la carne, te digo, no la podemos apartar de nosotros. Por más que digas, hermano, es que yo ya perdí todos los deseos de la carne. Siempre van a aflorar, siempre van a llegar, siempre se van a manifestar, siempre van a estar presentes. Me recordaba, le digo, un hombre, un evangelista ya está viejito, no sé si llega muerto, pero ese decía: yo creí que cuando fuera viejo mis deseos iban a pasar. Ya tenía 90 y tantos años y dice, y aún esos deseos son más fuertes. Él no escribía, que describía en su libro qué deseos se refería. Él no decía, pero lo que sí decía, esos deseos de pecar cada vez son más fuertes. A lo mejor lo que estaban hablando, no lo sabemos. Entonces, eso nos queda claro, hermano, que tú y yo podemos tener 70, 80, 90 años y todavía el deseo de pecar va a estar ahí. Todavía el deseo de fallar va a estar ahí. Tú puedes estar en una isla desierta, alejada de la sociedad, y todavía los deseos del mundo o de pecar van a estar ahí. No los podemos sacar, pero sí podemos evitar los lugares, sí podemos evitar las compañías, sí podemos evitar cosas que nos recuerdan. Ay, hermano, es que la música romántica me recuerda. Hermano, saca de ahí esa música romántica. Porque esa música romántica que engrandece el amor. Ay, que romántico, hermano. Y ahí lo tiene, y tarde que temprano ese hermanito ya está recordando, y tarde que temprano vuelve a pecar. Por eso dice la Biblia que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú llegas a los pies de Cristo y le dices: Señor, te recibo como mi Señor, se acabó todo aquello. No porque sea malo, no porque sea de Satanás, sino porque eso que aparentemente es bueno te va a llevar a lo malo. Te va a llevar que cuando te sientas deprimido, cuando te sientas desilusionado de la vida, te va a dar una copita para alegrar el corazón. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Tanto y tanto y tanto lo llevó aquella mujer hasta que dijo: esta es mi fuerza, esta es mi situación. Y es lo mismo que sucede con un cristiano que no tiene claridad la clase de batalla que está lidiando. Hermano, ese cristiano va a fracasar. Viene el mundo, viene el diablo, y para colmo la carne se une a los tres, y ese hermanito empieza a desviarse. Y como le digo, mucha gente no entiende claramente eso y piensa: voy a ayunar para someter mi carne. Hermano, por más que ayunes, si tú no sometes tu corazón, tú no sometes tus pensamientos a la voluntad de Dios, puedes pasarte 21 días ayunando. Puedes pasarte toda la vida, sales de un ayuno y te metes a otro, sales de una vida y te metes a otro, hermano, pero tus deseos siempre van a estar ahí. Pero cuando tú dices: mis deseos, mis metas, mis anhelos, todo lo voy a someter a la voluntad de Dios, hermano, es cuando tu vida empieza a cambiar. Empiezas a evitar aquello que está desviando tu atención de las cosas de Dios. Entonces, es lo que el Señor quiere aquí enseñarnos. Por eso Pablo dice que esos enemigos hacen que el ser humano permanezca en estado de muerte. Pero luego dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia. Como te digo, aquí la salvación es selectiva, o es Dios quien la decide. Entonces, tú tenías dudas de que si Dios hacía excepción de personas, claro que sí, en referencia a eso, a lo que es la salvación de cada uno. Fue Dios quien decidió que tú y que yo fuéramos salvos. Ahora yo por eso quiero una pregunta. Alguno puede decir: hermano, Dios es injusto en eso. No, hermano, Dios no es injusto, porque lo que hizo Dios no fue pasar por alto nuestros pecados. No puede decir: bueno, a este le voy a perdonar simplemente porque me dio la gana, sino que tomó el lugar de nosotros el Señor Jesús, y en esa muerte de Jesús que hizo Dios, perdonó nuestros pecados. Por eso dije, yo leí todos esos versículos, porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. O sea, con Cristo Jesús. Lo que hizo Dios, sustituyó la muerte o el pago que nosotros mereceríamos por nuestros pecados, lo sustituyó poniendo a Jesús
Y lo que hizo, dijo, bueno, a fulano de tal le voy a perdonar sus pecados por la sangre que mi hijo derramó en la cruz. No porque tú hayas decidido, voy a ser bueno, porque Él le nació amarte. Como yo le he dicho muchas veces, el amor no es algo que se decide. Cuando uno decide, bueno, yo voy a amar a esta mujer a pesar de sus errores, hermano, eso es lo que cuenta. El problema que muchos tenemos es, es que yo no siento nada por ella, o yo no siento nada por ella. Ese es el problema que muchos, como ya no siento nada, voy a cambiarlo todo. Voy a cambiarlo todo, pero ¿por cuánto tiempo? Pero cuando tú dices, bueno, aunque ya no siento nada por él, pero yo voy a seguir amándolo, voy a seguir amándola, hermano, eso es el amor. Que aquella persona puede tener 1000 errores, pero tú decides, aún a pesar de sus errores, seguirlo amando o seguirla amando. Y eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo, que viendo nuestra condición pecaminosa, Él decidió amarnos. Y Él metió su mano en el lodo, te sacó, te limpió por la sangre de Cristo, y dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. No es que estés allá arriba con Cristo, sino que Cristo nos representa, y un día, como Él dijo, volverá por nosotros, y donde Él esté, ahí estaremos con Él. Entonces eso es lo que hizo Dios, nos amó con ese amor incondicional, con ese amor que no tiene precio. Nos amó de tal manera que aunque nosotros no hicimos nada, no pudimos alcanzar nada, ni siquiera estuvimos en la fe, porque hay gente que dice, no, Dios hace las cosas, pero usted ponga la fe. Aquí dice la Biblia que la fe es un regalo de Dios. Es Dios el que en nosotros produce el hacer, como el querer. O sea, que Él puso la fe necesaria en nosotros para que pudiéramos creer. Y cuando uno empezó a oír la predicación, empezó a oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que uno sintió? Empezó a arrepentirse. Y cuando dijeron, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? No levantó la mano, a veces con vergüenza, con miedo, pero lo decidió. ¿Por qué? Porque era Dios poniendo en nosotros la fe para creer en la palabra que se estaba predicando. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos recibido y todo lo que somos fue el resultado del amor y la misericordia de Dios para el ser humano. Entonces, hoy en esta tarde, hermanos, es lo que Dios quiere, que entendamos esos principios. Que entendamos esos principios primero, que nuestros enemigos tienen una finalidad, destruirnos, y que si estamos de pie y aprobados delante de Dios, es por la gracia y misericordia de Dios. Para que no digas, es que yo fui genio, es que yo soy inteligente, hermano, porque hay gente intelectual que cree que un pedacito de madera es Dios. Entonces, hoy tenemos, hermanos, que no desmayes y descuides lo que Dios ha dado en tu vida. Ponte de pie, vamos a ver. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta tarde que nos diste la oportunidad de estar en tu casa. Sabemos que es por tu gracia, Padre, que hoy podemos estar aprobados delante de ti como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Te ruego, Padre, que esta palabra que hoy se ha predicado sea una luz para podernos mantener de pie, Padre eterno, sabiendo que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado es por amor a nosotros que tú tuviste, Padre. En esta tarde, oh Rey eterno, yo te ruego que esta palabra no vuelva vacía, sino que en nosotros produzca un cambio, produzca un crecimiento y nos lleve a estar de pie delante de ti el día que estemos enfrente tuyo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Padre, con el favor todo lo que hoy hemos estudiado, y que lo llevemos a la práctica, Padre, porque queremos ser ese pueblo que te da la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. También, Padre, cada petición que fue puesta en tus manos, te pedimos que tú hagas la obra para que tu pueblo pueda servirte de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén.